Buenas tardes. El día de hoy vamos a desarrollar un tema bastante interesante, como es pues el valor agregado de la creatividad en la generación de empleo. Mi nombre es Patricia Alejandría y vamos a iniciar. Pues bien, para nadie es un secreto que de hecho, ¿no? Generar valor agregado contribuye justamente a generar pues empleo. Y es que en las empresas ser creativo se valora de forma muy especial. Esas personas creativas tienen un lugar, ¿no? No digamos seguro, porque en la vida nada es seguro, pero al menos muy bien ganado, ¿no? Porque aquellas personas capaces pues de desarrollar e implementar nuevas ideas se convertirán en una fuente inagotable de innovación para una compañía. Y es que en estos tiempos, ¿no? Tener a una persona que genere o que tenga tanta creatividad es una ventaja competitiva, ¿no? No todas las empresas tienen este tipo de profesionales. La creatividad nos proporciona nuevas ideas, ¿no? Mejores formas de trabajo, ¿no? Y por qué no cambiar incluso muchos modos de trabajo tradicionales, ¿no? Abordando ya una nueva realidad. Pues bien, la creatividad es una cualidad que desde que se nace todos los seres humanos de hecho la poseen. Sin embargo, no siempre se desarrolla al máximo potencial. Y uno de los puntos que son a veces dejado de lado por diversas empresas es justamente aquel valor agregado que proporciona la escucha a los clientes, ¿no? De hecho, hoy, ¿no? Claramente se tiene pues más conocimiento sobre el hecho de que escuchar a los clientes representa, ¿no? En gran parte de la organización un punto tan necesario, ¿no? Para abordar pues todas las actividades dentro de la empresa. Y es que incluso, ¿no? A todos estos profesionales que son pues creativos, que generan valor agregado, les interesa mucho, ¿no? Escuchar a los clientes porque son los que dan de primera mano toda la información, ¿no? Son los que de alguna u otra manera vierten sus necesidades en las empresas para que éstas claramente puedan cubrirlas, ¿no? Con determinado producto o determinado servicio. Entonces, escuchar a los clientes para muchas empresas pues representa un dolor de cabeza. Sin embargo, es fuente también de generación de empleo. Antes, escuchar a un cliente, por ejemplo, solamente se daba desde el ámbito telefónico, cosa que hoy ya no pasa, ¿no? Ahora tenemos, y gracias a esta pandemia, se ha acentuado más la necesidad de poder escuchar a los clientes, pero desde diversos canales. Hoy tenemos la vía pues telefónica, tenemos claramente las redes sociales que configuran también una escucha activa a los clientes, ¿no? Tenemos los chatbots, tenemos pues el personal que de hecho está fijo, ¿no? Para resolver dudas. De hecho, esto cambia, ¿no? Cambia en la medida en que nos desarrollemos en determinados rubros, en determinadas áreas. Sin embargo, la escucha a los clientes siempre va a acentuarse como aquel factor diferenciador. A lo largo de nuestra vida hemos tenido pues la oportunidad de elegir, ¿no? Entre uno u otra empresa que nos ofrece prácticamente lo mismo. Ok, pero ¿qué cosa es lo que me inclina a mí a decidirme por una empresa y no por otra? Probablemente uno de los factores que determine mi compra sea que yo me sienta escuchada por la empresa que me está brindando un servicio o que me provee de algún producto, por aquella empresa que me da ese servicio postventa, es decir, que me escucha aun cuando ya me hizo entrega del producto o ya me hizo entrega del servicio, ¿no? Aquella empresa que acoge mis sugerencias como cliente. Y es que muchas empresas no lo ven así, lo ven de repente como una pérdida de tiempo, como que ya le di el producto, el servicio, entonces que no moleste, y esto no es así, ¿no? El tema empresarial debe verse como una oportunidad, debe verse, ¿no? Desde todos los ángulos, abordarlo de forma global. Y eso establece también, por ejemplo, el ámbito de una
en un servicio postventa, que también contribuye a la generación de empleo. Mientras un cliente se sienta pues más satisfecho con determinado producto o servicio, claramente este va a volver a apostar por adquirir nuevamente el producto o el servicio. Pues bien, la creatividad es la generación de nuevas ideas o conceptos. Y es que en un mundo tan cambiante como en el que estamos hoy en día, ¿no? Que todo es realmente incierto, ser creativo es una ventaja. Ser creativo nos proporciona generar nuevas ideas. Ahora, ¿en qué se diferencian la creatividad y la innovación? A veces tenemos mucho a confundir dichos conceptos. Pues bien, aunque creatividad e innovación de hecho van de la mano, ¿no? La primera abre la puerta a la segunda. La creatividad es la capacidad de introducir algo por primera vez, mientras que la innovación consiste en crear o modificar un producto y lograr venderlo en un mercado. Las empresas necesitan la creatividad para poder innovar en determinadas áreas de sus actividades diarias, ya sea en procesos, ya sea en relaciones humanas, incluso en toma de decisiones, ¿no? En distintos departamentos. Tenemos el de producción, logística, marketing, etc. Y es que a raíz justamente de aquellas nuevas formas de trabajo, de implementar nuevos procesos, claramente estos basados pues como soporte de la creatividad, es que me va a poder proveer de herramientas para una toma de decisiones eficaz. Por ejemplo, cuando recién inició este tema de la pandemia, la mayoría de negocios, si no es que todos, tuvieron que abocarse al ámbito digital, ¿no? Pero claramente sabemos que todos no estaban preparados. Entonces, ¿qué es lo que hizo, ¿no? Que los negocios realmente acogieran esta situación de embarcarse, ¿no? En esta ruta digital, ¿no? Probablemente haya contribuido mucho el tema, pues, de la creatividad, nuevas formas de trabajo, de repente, pues, ahora pagar para plataformas que nos provean, por ejemplo, de reuniones, ¿no? Sabemos que las plataformas estas de reuniones de personas, de varias personas, pues tiene una paga si queremos que sea ilimitado. Pero la pregunta es, en medio de esta situación, ¿no? Tan complicada como de la pandemia, ¿podíamos darnos el lujo de decir que no? Para nada, porque las restricciones eran desde el ámbito presencial, entonces teníamos necesariamente que abordarlo en la etapa digital, ¿no? Pues bien, ni te crea ni te destruye, la creatividad te transforma. ¿De qué hablamos cuando hablamos de economía creativa? El término economía creativa fue introducido por Josh Hankins en el 2001 y es que define a la economía creativa como la transacción de productos creativos. Esa transacción pues puede generar dos tipos de valores. Uno, intangible, ¿no? Como es el valor de la propiedad intelectual, y el otro, tangible, como puede ser el valor de una plataforma física. Y es que cuando hablamos en términos de creatividad, claramente hacemos alusión a dos factores importantes, ¿no? Aquella satisfacción que tiene el personal que crea una idea o mejora de repente algún proceso mediante la creatividad, que de hecho se torna en el ámbito intangible, y aquel otro que se forma dentro del ámbito tangible, cuando ya se ve un producto terminado, cuando ya realmente, ¿no? Esta creatividad ha proporcionado una mejora, ¿no? Entonces, en la medida que se proporcione justamente dicha mejora, que se plasme, que se materialice, que se concretice, es que uno logra obtener esos dos tipos de valores. Pues bien, sin embargo, también tenemos que ser conscientes, ¿no? De que este ámbito de creatividad se da en la medida en que se haya pues establecido esta evolución en las generaciones, ¿no? Y es que hablamos que hoy en día contamos pues con 4 tipos de generaciones, ¿no? Tenemos, ¿no? Que de hecho no todos estamos pues a la vanguardia, ¿no? Existen los baby boomers, por ejemplo, ¿no? Que son aquellas personas que pues
si bien es cierto, hoy conocen, ¿no?, algo de tecnología, no es que estén tampoco muy metidos en ella, ¿no? La conocen porque saben que ha habido cambios, ¿no? Y de hecho muchos de ellos han tenido que adoptarlo. Por ejemplo, los docentes de universidades, ¿no? Personas ya de mayor edad. De hecho, han tenido de alguna u otra manera que adoptar el ámbito tecnológico, ¿no? Pues bien, tenemos la generación X, que nos habla, por ejemplo, de aquellas personas nacidas entre los años 1965 y 1980, ¿no? Que de hecho también conocen el ámbito tecnológico, se les llama pues inmigrantes digitales, ¿no? Sin embargo, tampoco no es que estén tan metidos en este ámbito digital. Pues bien, ahora tenemos los nativos digitales, que son justamente aquellas generaciones llamadas I, que son los millennials, y generación Z, que son justamente los nacidos después del año 2000, ¿no? Y es que en esta generación I, ¿no?, tenemos aquellos emprendedores, ¿no? Aquellas personas que hacen un alto uso de dispositivos pues móviles, alto manejo de las TICs, ¿no? Y de hecho son los que más han abordado el ámbito de emprendimiento desde este entorno pues de creatividad, ¿no? Desde este entorno de innovación. ¿Por qué? Porque tienen mayor acceso de repente a los dispositivos, ¿no? Hacen mayor uso de ellos, por ende tienen más herramientas a la mano. Mientras que las generaciones anteriores no es que no usen, ¿no?, este tema digital, sin embargo lo usan de una forma pues un poco más limitada, ¿no? La generación Z, de hecho, tiene un alto manejo de las TIC, generan nuevos contenidos, hoy hablamos pues de redes sociales, ¿no? En eso justamente vierten su comunicación, ¿no? Dentro de este ámbito de las redes sociales. Sin embargo, ¿no?, hay de hecho algo que de alguno u otro modo los equilibra, ¿no? Todos ellos, ¿no?, de hecho, valoran el estar hoy en día comunicados, ¿no? Estas cuatro generaciones, a pesar de no haber tenido, ¿no?, el mismo uso dentro de este ámbito, pues, digital, lo que claramente en algún momento puede representar una barrera, ¿no?, o una limitante para este ámbito de creatividad, tiene muy en cuenta el hecho de que esta adopción de tecnología, de nuevos emprendimientos, les posibilita justamente estar permanentemente comunicados. De hecho, ¿no?, creen, ¿no?, que si no fuera tampoco por este abordaje de tecnología, pues mucha de la creatividad, mucha de la innovación, incluso mucha de la generación de empleo no se hubiera dado en igual proporciones, ¿no? Pues bien, tenemos entonces allí los baby boomers, ¿no? Tenemos, por ejemplo, que tienen pues como característica fundamental aquella lealtad y compromiso, ¿no? Son aquellas personas pues mayores, ¿no? Nacidas entre 1945 y 1964, más o menos. La generación X, que tiene también como características fundamentales el ser pues responsables, pero también comprometidos. Sin embargo, vemos, por ejemplo, la generación Y o millennials, ¿no?, aquellos nacidos entre 1982 y casi el 2000, ¿no?, que tienen esta característica fundamental de emprendimiento, ¿no? Son más exigentes, son idealistas, son también creativos, ¿no? Y en eso se enmarca justamente el ámbito de la generación de empleo, ¿no? Estas personas o esta generación ya no busca empleo pues en periódicos, ¿no? ¿Dónde se busca empleo? En las redes sociales, ¿no? Pues bien, generación Z son creativos, son pragmáticos y menos idealistas. Pues bien, tenemos entonces que dentro de este ámbito de creatividad hay un punto fuerte, ¿no? Hay un concepto muy relacionado, ¿no?, que se basa justamente en la innovación, ¿no? No podemos eh, separar, ¿no?, estos dos conceptos: innovar, crear y también imaginar. Entonces, trabajar en la esfera creativa justamente nos lleva a abordar estos tres conceptos, ¿no? Uno imagina, crea, innova. Ya no es suficiente, pues, con fabricar y vender un gran producto, ¿no? Necesitas crear una comunidad y un mercado que permita a las personas interactuar, realizar transacciones e idealmente aprender unos de otros.
Ese es el poder de las plataformas. Y es que en este ámbito de creatividad, de innovación, ¿no? Es indispensable crear una comunidad. La comunicación, esta interacción entre las personas es lo que proporciona también la generación de empleo. Hoy en día tenemos, por ejemplo, en redes sociales a personas que a veces ni conocemos. Tenemos redes como LinkedIn dentro de este ámbito de generación de empleo, por ejemplo, y nos podemos comunicar con profesionales que tienen altos cargos en determinadas empresas. ¿Las conocemos? No, para nada, ¿no? Pero también está en nosotros, ¿no? Poder claramente enmarcarnos dentro de este ámbito de interacción. No puedo conseguir trabajo si estoy pues metida en mi casa, ¿no? O si no estoy buscando en redes apropiadas. No puedo generarme un empleo. No puedo conseguir trabajo si lo único que pienso de repente es que tengo que comprar un periódico para conseguir trabajo. No se puede, ¿no? Porque hoy en día, ¿no? Todos esos recursos que antes, de hecho, eran vitales, hoy han quedado pues de lado, ¿no? Entonces, en este ámbito, crear comunidad, ¿no? Establecer esta red de contactos me va a dar justamente esa posibilidad, ¿no? De generar empleo. Cuando uno establece un negocio, al menos hoy en día es así, también es indispensable, ¿no? Frente a esta situación, que se puedan realizar transacciones, ¿no? Lo vimos en medio de la pandemia, cuando no podíamos pues salir, los bancos estaban abarrotados, habían pues tiempos limitados, ¿no? Para poder acceder a los bancos. ¿Y qué se empezó a hacer? Todo en transacciones. Hacíamos los pedidos, pagos en línea, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con estos emprendimientos, con estos negocios que siguen pensando que el tema es físico y no virtual, ¿no? ¿Qué pasa con estos negocios que no abordan? Porque todavía los hay, aunque parezca mentira, ¿no? Hay personas que se resisten, que quieren el dinero, por ejemplo, en efectivo, en vez de hacer transacciones bancarias, ¿no? Tenemos, por ejemplo, durante la pandemia incluso, ¿no? Que a un empresario, por ejemplo, le quitaron 250.000 soles, ¿no? Lo habían seguido desde la entidad bancaria. La pregunta es, si tienes, ¿no? Al alcance de la mano la posibilidad de hacer una transacción, ¿por qué retirar tanto dinero? Y es que existe, ¿no? Este tema, este concepto aún de la resistencia al cambio, ¿no? De abordar el ámbito digital, ¿no? De no querer aprender, ¿no? De las estructuras digitales que hoy tenemos, ¿no? Pues bien, creatividad y generación de empleo. Todos somos creativos y podemos pues tener ideas brillantes. Solo es una cuestión de entrenamiento. Como en cualquier otra disciplina, quien más entrena, mejores resultados obtiene. Y es que muchos dirán, ¿no? Sí, pero bajo esta situación, bajo esta coyuntura, que es tan terrible, ¿quién puede concentrarse? ¿Quién puede, pues, tener ideas brillantes? Se puede. Muchos emprendimientos, muchas empresas incluso se han formado a raíz de esta pandemia. Y de alguna u otra manera, en realidad, todos tenemos esta capacidad de ser creativos, ¿no? Lo que pasa es que tampoco, ¿no? Ejercitamos nuestro cerebro. Y eso claramente es una limitante, es una barrera. En la encuesta realizada por Undami for Business, ¿no? En 2020, el año pasado, ¿no? Se observa que la máxima prioridad de los líderes de las organizaciones radica en elementos que son importantes, indispensables, trascendentales, son pues de cara al futuro, esto va a ser lo que predomine. Tenemos la gestión del cambio, que era justamente algo que muchas personas siguen sin querer adoptarlo. Ya no estamos en la misma realidad, ¿no? El sacar, pues, hoy en día 10.000, 20.000, 30.000, 100.000 soles del banco, ya pues es una calamidad, si sabemos el nivel de exposición que tenemos de la delincuencia. Más aún, ¿no? Si vamos a hacer pagos con eso y si se puede abordar el ámbito digital para poder hacerlo. ¿Por qué exponernos de esa manera? ¿No? Entonces, de hecho, se evidencia pues una resistencia a esta gestión del cambio. Pero si se dan cuenta, ¿no?
Eso es lo que hoy en día se requiere y se necesita como prioridad. Otro punto importante es también la innovación, ¿no? Los profesionales que han estado permanentemente acostumbrados a trabajar en zonas de confort, donde o sea, hemos venido trabajando de una manera y vamos a seguir en esa forma tradicional de trabajo, probablemente queden de lado, ¿no? Porque hoy en día se requieren profesionales que justamente nos den nuevas ideas. La forma tradicional de trabajo ha quedado de lado. Pues bien, tenemos también la inteligencia emocional. Y es que hoy en día es bastante importante saber lidiar también con todo, por ejemplo, este nivel de estrés, saber lidiar con clientes, con proveedores, ¿no? Un comportamiento adecuado en diversos ámbitos, ¿no? De hecho, se requiere, es una prioridad, ¿no? Frente al trabajo actual. Tenemos también la comunicación. Hay muchas personas, ¿no? Que han visto la necesidad de una comunicación digital, de hecho, porque no había otra manera. Sin embargo, no la adoptan mucho, ¿no? Vemos a veces personas pues que están conectadas en Zoom o en Meet y están pues con su audio apagado, con el video apagado, no quieren ser partícipes. Y es que la comunicación nos dice también mucho, nos da mucha información, ¿no? La mentalidad de crecimiento es realmente importante, ¿no? A ver, hay personas que comúnmente han llevado pues tiempo, ¿no? En determinado puesto laboral, ¿no? Y es tanto el tema rutinario que se quedan permanentemente en el mismo sitio dando vueltas, ¿no? En esa zona de confort que no los obliga a reinventarse como profesionales. Cuando hablamos de reinventarnos, no estamos solamente haciendo alusión de que vamos a cambiar nuestra estructura y nuestra forma de trabajo porque hay una crisis. No, reinventarse es mejorarse cada día. No necesito una crisis o un tsunami que me tumbe para tener que pararme, ¿no? Yo mismo como profesional, ¿cómo me sigo haciendo empleable? ¿No? De eso también habla la empleabilidad. Es aquella actitud, ¿no? Que me permite seguir siendo atractivo para una empresa. Pues bien, lo mismo se aplica acá, ¿no? Vamos a ser empleables en la medida que tengamos y mantengamos aquella mentalidad de crecimiento, ¿no? Que proporcione información valiosa a una empresa que diga, ok, yo quiero a este profesional, no quiero a otro, quiero a este porque este es el que está constantemente mejorando las operaciones, el que está constantemente capacitándose, creciendo, y yo quiero esa línea de crecimiento también para mi organización, porque si ese profesional claramente mejora, va a mejorar también su productividad, va a mejorar el desempeño laboral y mejora muchas cosas, ¿no? Por eso es que hoy en día es tan importante las capacitaciones, ¿no? Pues bien, tenemos, ¿no? Dentro de este ámbito, justamente de proporcionar, pues, valor agregado, ¿no? Dentro de este concepto de creatividad, el modelo Scamper, ¿no? El modelo Scamper o el método Scamper es una técnica para favorecer, pues, la generación de ideas o la resolución de problemas o situaciones a partir, ¿no? de la búsqueda de respuestas a 7 preguntas, ¿no? Tenemos, por ejemplo, sustituir. ¿Qué puede ser sustituido en nuestro producto para ser mejorado? Y es que, como les digo, ¿no? No necesito una crisis ni algo que me tumbe para repensar cómo puedo yo mejorar mi negocio. Entonces, en la medida que yo encuentre diversos canales para que el negocio mejore, claramente, si viene una crisis, voy a poder cubrir, ¿no? Todos esos huecos que va a formar la crisis, ¿no? Todas esas falencias que va a formar la crisis. Pues bien, entonces, ¿qué puede ser sustituido en nuestro producto para ser mejorado, ¿no? Otra pregunta que yo me haría es combinar, ¿no? ¿Qué otro producto o servicio puede ser pues combinado con el nuestro para ofrecer algo diferente o novedoso en el mercado? De hecho, hay productos que ya son líderes en el mercado, hay servicios que también, pero siempre hay algo
que integrarle a lo que ya tenemos y de esta manera mejorar. Siempre hay algo que de hecho pueda combinar con lo que ya hay, ¿no? Para mejorar. Pues bien, tenemos también, ¿no? Que otro punto dentro de esta técnica es adaptar. ¿Qué puede ser adaptado de otro producto o servicio para que suponga una mejora en el nuestro? Y es que muchas veces, ¿no? Cuando uno tiene pues un producto bastante bueno, lo que hacen otras empresas es prácticamente copiar, ¿no? Sin embargo, no se trata de copiar, ¿no? No se trata porque no es genuino, ¿no? Porque la copia nunca va a ser igual al original, ¿no? Se trata de adaptar para justamente mejorar, ¿no? Una cosa es copiar y otra cosa es mejorar, ¿no? La mejora siempre se va a ver desde un ámbito mucho más positivo, ¿no? Porque es una creación real, es una creación pues genuina. Bien, modificar. ¿Qué elementos podemos modificar para mejorar nuestro posicionamiento en el mercado? De hecho, probablemente venimos haciendo las cosas bien, pero las podemos hacer mucho mejor, ¿no? Entonces, el quedarse en esta zona de confort, en ese conformismo, claramente limita también mis operaciones, porque mientras que sale el producto y es un boom, genial, pero va a llegar un momento en el que va a haber un estancamiento en el producto, en el servicio e incluso hasta un declive, ¿no? Entonces, yo tengo que modificar y tengo que buscar aquellos elementos que me permitan mejorar mi posicionamiento en el mercado. Pues bien, tenemos también otro punto que es el de proponer, ¿no? ¿Puede nuestro producto ser utilizado en otro contexto diferente? Yo vengo realizando un trabajo en un determinado lugar, en una determinada región, ¿no? Y sirve, de hecho, ¿no? Para cubrir alguna necesidad. Sepamos que nuestro producto, nuestro servicio, tiene que cubrir una determinada necesidad justamente para que tenga, pues, sea requerido, ¿no? Y tenga acogida. Pues bien, pero ¿puede realmente nuestro producto ser utilizado en otro contexto diferente? ¿No? Eh, de hecho, hay varios productos que, por ejemplo, son estacionales, ¿no? Entonces, cuando los productos o los servicios son estacionales, probablemente cuando se cambie de estación haya una para en las operaciones, ¿no? Y esto claramente me dificulta, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos a ver, Starbucks, ¿no? ¿Qué pasa con Starbucks? Starbucks, su negocio es el café, pero Starbucks, ¿no? Bajo estas franquicias que ellos manejan, ¿no? Esta red de cafeterías que tienen, que son miles en realidad, no pueden darse el lujo, pues, de vender solamente café caliente. ¿Por qué? Porque eso solamente funcionaría en el invierno y no funcionaría en el verano, ¿no? Nadie va a comprar café caliente en el verano. Pues bien, entonces ellos ¿qué hacen? El café frío, ¿no? Entonces, el café helado, ¿no? Entonces, ellos, de alguna u otra manera, ¿no? Utilizan su producto, por ejemplo, en diferentes contextos, ¿no? No se rigen netamente por ser estacionales, sino que les sale en todo el año, ya sea por café caliente o por café frío. Obviamente a esto también le combinan, ¿no? Ya que estamos hablando de todas estas palabras que se adaptan a esta técnica y combinan, por ejemplo, ¿no? Estos queques, aperitivos, ¿no? Que de hecho suman, ¿no? A la experiencia de tomar un café, ¿no? Estas hamburguesas, sándwiches o tortas, ¿no? De hecho, suman, ¿no? A veces uno va por un café y termina pues pidiendo un café, más la hamburguesa, más la tortita, y todo suma. Al final es todo hace una combinación del negocio, ¿no? Pues bien, tenemos también el de eliminar, ¿no? ¿Existe alguna función de nuestro producto o servicio que pueda ser eliminada o reducida? Y es que esta palabra, eliminar, ha dado mucha vuelta, ¿no? Sobre todo en el ámbito de la pandemia, porque cuando hay una crisis de este nivel, ¿no? De pandemia, donde se tienen que volver a mirar los procesos de manera urgente, ¿no? Las actividades de manera urgente, se ha podido eliminar incluso hasta reprocesos, procesos que no sumaban,
¿no? Procesos que si los dejábamos de hacer, de repente no afectaba la operación, ¿no? Entonces, la eliminación también ha sido un factor primordial que se ha visualizado mucho en las empresas. ¿Por qué? Porque tenían que eliminar personal, ¿no? Y obviamente hay personal destinado para determinado tipo de operación. Si ese personal no estaba, la operación o la actividad se dejaba de hacer. Modificaba mucho, ¿no?, el entorno del trabajo de la empresa, de repente no, de repente sí, ¿no? Y en la medida en que eso se ha dado, es que hoy, ¿no?, hablamos justamente de eliminación de esos procesos o esas actividades que no me suman, ¿no? Bien, reordenar. ¿Se puede reordenar la secuencia de instrucciones de nuestro producto para facilitar su uso? Claro que sí, ¿no? Se trata justamente, una vez eliminados los reprocesos o las actividades que no, de hecho, no contribuyen a generar valor, se tiene que reordenar la nueva secuencia de actividades que se va haciendo, ¿no? Pues bien, tenemos acá un poco más detallado, ¿no?, el tema de la técnica, pues, Scamper, ¿no? Tenemos, por ejemplo, acá, sustituir. ¿Qué puede sustituir para bajar costos? Esas preguntas nos hemos hecho en múltiples ocasiones, todos los que hemos, pues, tenemos o hemos tenido negocios, por ejemplo. ¿Qué cosa no puede sustituir? ¿Qué cosa es imposible sustituir? Eso se queda. ¿Por qué? Porque agrega valor, genera valor, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo puede sustituir un recurso? ¿No? Hay recursos que son insustituibles. Obviamente, si eso no se puede sustituir con nada, tengo que mantenerlo, porque eso es lo que le da el valor, ¿no? ¿Qué elementos puede sustituir para eliminar complejidad del sistema, ¿no? Hemos visto que a veces los procesos, de hecho, no generan valor, no suman, ¿no? Y llega un momento en el que se tienen también que eliminar, porque más bien generan más complejidad a las actividades y a las tareas que ya venimos realizando, ¿no? Tenemos que combinar. ¿Qué podemos combinar internamente? ¿Qué podemos combinar con un factor externo? Y eso es lo que ya les decía de Starbucks, ¿no? O sea, ¿cuál es su punto focal, por ejemplo, ¿no?, de su negocio, los cafés? ¿Con qué lo combino? Lo combino con nuevos productos, lo combino con una nueva experiencia frente a tomar café, porque lo que brindan estas grandes empresas son experiencias, más que el mismo producto. Uno, Starbucks, puede ir a leer un periódico, una revista, puede ir con su lacto, o sea, te brinda una experiencia como si estuvieras, pues, en tu casa, ¿no? Entonces, hoy en día, no basta solamente con ofrecer, pues, el producto o el servicio. Se requiere ir más allá, y el ir más allá también habla de la experiencia, ¿no? Bien, adaptar. ¿Cómo lo puedes adaptar para agregar otra función, ¿no? ¿Qué puedes adaptar para que esté disponible a una mayor cantidad de personas? A ver, y cuando hablamos de adaptar, ¿no?, voy a hacer referencia a un ejemplo muy puntual. Tenemos este emprendimiento nuevo, ¿no?, que se llama Oximap, hecho por estudiantes, ¿no?, de diversas universidades de Lima, ¿no? Y bueno, hoy han sacado, pues, una aplicación para poder ubicar puntos de venta de oxígeno medicinal, ¿no?, para pacientes que lo requieran, claramente. Pero miren, a esta aplicación, ¿no?, que de hecho ya está utilizándose, se dice que dentro de los 3 primeros días tuvieron una acogida de 300.000 visitas. Así fue, 300.000 visitas. Pues bien, miren, han tenido tanta acogida que hoy van a adaptarle también a su aplicación una lista, ¿no?, de médicos que cobren, ¿no?, costo social para atender a pacientes COVID, ¿no? Médicos que de hecho, obviamente, ¿no?, van a desempeñar una labor, pero a un costo social, ¿no? Esto, de hecho, contribuye, ¿no?, con la aplicación inicial, ¿no? La aplicación inicial era de ubicar, pues, oxígeno, ¿no?, ubicar centros de abastecimiento de oxígeno. Pero, de hecho, ya está sumando, está contribuyendo, está generando valor, ¿no? Pero vamos a agregarle más, porque mi aplicación puede ser, pues, más mejorada, ¿no? Entonces le van a agregar esta lista de números telefónicos de personal, ¿no?, médico, ¿no?, personal de salud, que claramente va a sumar,
¿no? A lo que ya venía haciendo la aplicación, ¿no? Que es justamente, pues, proporcionar, ¿no? Un beneficio para atender a pacientes COVID, por ejemplo, ¿no? Pues bien, tenemos también modificar. Modificando qué atributo puedes disminuir la necesidad de un recurso, ¿no? ¿Qué aplicación puede ser modificada para reducir costos de mantenimiento? ¿Qué aplicación puede ser modificada para reducir costos? Y esto es algo que en realidad uno se pregunta de manera constante, porque de lo que se trata es de reducir para, obviamente, tener pues un margen un poco mejor, ¿no? De utilidad. Tenemos también, ¿qué otro uso se le puede dar? ¿No? ¿Con cuál otro uso el objeto sería comercialmente apto para un mayor número de personas? ¿No? Pues bien, ¿qué otro uso le puedo dar? Y justamente es lo que yo le decía de la aplicación, ¿no? Si bien es cierto, ya de por sí me proporciona información importante, ¿no? En cuanto a la ubicación del oxígeno, también se le va a dar un uso adicional que contribuye al mismo fin, ¿no? Porque de lo que se trata es de dar esta aplicación, ¿no? De poner esta aplicación en las manos de los ciudadanos para su beneficio, ¿no? Bien, eliminar. ¿Qué función puede ser eliminada? ¿Qué función no puede ser eliminada? Si eliminas un atributo como el color, el costo, disminuye. Yo les pregunto, ¿no? Les pregunto, a ver, hay marcas que de hecho son ampliamente conocidas justamente por los colores que tienen. Los colores, ¿no? Son aquella bandera, ¿no? Eso que los distingue, ¿no? Eso que los representa, ¿no? En muchos casos. Un ejemplo de ello, ¿no? Vamos a ver Coca-Cola. Cuando nosotros hablamos de Coca-Cola, ¿no? Asociamos rápidamente a una bebida con etiqueta roja. Cuando hablamos de Inca Kola, asociamos rápidamente una bebida con etiqueta amarilla, ¿no? De hecho, Inca Kola pues tuvo su tiempo también en el que tuvo un desbalance cuando sacó pues la moradita, recordarán ustedes, ¿no? No siempre fue una gaseosa amarilla, pero bueno. Sin embargo, ¿no? Si yo le quitara el color pues amarillo a la Inca Kola tradicional o a la Coca-Cola roja, ¿no? Con etiqueta roja, ¿cambiaría de alguna u otra manera la percepción del producto? ¿Qué piensan ustedes? Uno, cuando ya se acostumbra, ¿no? A evidenciar un producto con tanta trayectoria, ¿no? De alguna manera como que nos cuesta. Recientemente, Petroperú cambió su logo, ¿no? Y fue un boom de críticas por los colores, por el diseño, porque las personas de alguna u otra manera en determinado momento ya logramos asociar, ¿no? El tipo de letra incluso, ¿no? Tipo de letra, los colores, la forma. Entonces como que nos cuesta. Entonces la pregunta sería, ¿no? Si una empresa que de hecho tiene años en el mercado y que su bandera es justamente el logo, lo cambia, ¿no? Realmente, o sea, es un atributo que se le podría eliminar. La gente igual se va a seguir identificando con su producto, ¿no? Habría que evaluarlo, ¿no? En algunos casos puede funcionar, pero en tantos otros de repente no sería lo adecuado, ¿no? Pues bien, tenemos también reformar. Puedes hacerlo más grande, más pequeño, puedes hacerlo más ligero, más pesado. Eso cambiaría la percepción de las personas frente a un determinado producto o servicio. ¿Cómo lo cambiarías para que ocupe menos espacio físico, por ejemplo, ¿no? Si reordenas, algunos pasos del proceso tendrían menores posibilidades de fallos. Y es que a veces el reordenar también nos impulsa a seguir creando, a permanecer permanentemente abordando este concepto de creatividad. Pues bien, tenemos que con la llegada del e-commerce, de hecho, muchos negocios sin duda alguna han funcionado, han generado valor agregado importante y también se ha generado empleo, ¿no? Es más, hoy es impensable, ¿no? De repente poner un negocio sin abordar el ámbito del entorno digital, ¿no? Porque lo que queremos es pues hacernos visibles. Esto se da en mayor medida en el ámbito, por ejemplo, retail, ¿no? A la izquierda vemos el porcentaje del mercado retail, comercio minorista, que se realiza pues por canales electrónicos
El naranja es de Reino Unido y el azul es de Estados Unidos, ¿no? A la derecha, la variación anual de la facturación del comercio electrónico en los mismos países, ¿no? Y es que ya sabemos, ahí tenemos pues una baja, ¿no? En abril del 2020 sabemos que vino el tema de la pandemia, entonces todo como que de alguna u otra manera pues se limitó, ¿no? En Estados Unidos pues hubo esa caída. Sin embargo, en Reino Unido, recuérdese que se tomaron algunas medidas un poco tardías, ¿no? Pues bien, pero esto no deja de ser importante por cuanto, de hecho, el comercio electrónico ha contribuido mucho a generar un valor agregado en las empresas, ¿no? Hoy en día, ¿no? Muchas de las compañías, las organizaciones que vendían desde el ámbito presencial han mudado todo al ámbito virtual. ¿Por qué? Porque les sale obviamente caro, ¿no? Arrendar de repente físicamente un lugar donde pues no va a tener la misma cantidad de clientes que antes sí tenía, ¿no? Entonces, han mudado todo y han repotenciado más bien su estructura, ¿no? En el ámbito digital para que sigan operando, ¿no? Para que sigan trabajando. Pues bien, y esto es algo que no solamente ha pasado en Estados Unidos o Reino Unido, ¿no? Esto es algo que ha pasado a nivel mundial. Vemos, por ejemplo, a los fabricantes de ropa en Gamarra, ¿no? Muchos de ellos tuvieron que mudar pues sus talleres de confección a sus domicilios y desde allí empezar a hacer delivery, porque no había otra manera, no podían ir hasta Gamarra, ¿no? Pues bien, ¿qué debo hacer cuando el plan de la empresa no funciona? Y la imagen lo dice, ¿no? Yo puedo tener una idea, ¿no? Si funcionó, de hecho, me va a proporcionar pues rentabilidad, me va a proporcionar utilidad, pero si no funcionó, debo volver a intentar de repente cambiando la estructura de aquella idea, cambiando mi plan de negocios, de repente reestructurando ciertos procesos, ¿no? Aplicando las técnicas que ya les venía manifestando para ver si realmente todas las actividades que se realicen son necesarias o no son necesarias. ¿En qué parte, si no funcionó, porque por algo no ha funcionado, en qué parte se dio un error o no se hizo bien los cálculos o no se estableció bien el plan de negocio o algo se nos pasó, ¿no? Algo no se evaluó bien, ¿no? Entonces, ¿qué debo hacer? En muchos casos, volver a repensar la estrategia. En muchos casos, volver a pensar sobre la idea. No todas las ideas, ¿no? Son viables. ¿Por qué? Porque muchas de ellas no atienden de forma concreta la necesidad, ¿no? Y nuestro producto, nuestro servicio va a tener demanda en la medida que atienda una necesidad. Entonces, si no funciona, puede ser por múltiples factores, ¿no? Pero si no funciona, habría que replantear justamente y ver en dónde fue que no se hizo una buena evaluación para continuar pues con el negocio, ¿no? Y si funciona, excelente. La idea tampoco, como ya les dije, no es que venga una crisis para recién reinventarnos o mejorar nuestras actividades o nuestras estrategias, ¿no? La idea es que estemos de manera permanente buscando, ¿no? Lo mejor para el cliente para que mi empresa pues siga teniendo una continuidad en el mercado laboral. Pues bien, la generación de empleo también se enmarca dentro del ámbito de emprendimiento. El generar empleo no solamente se da en base a las empresas que me dan una vacante de trabajo, sino que también se da en uno mismo, ¿no? El emprendimiento parte también de uno mismo. De hecho, hay muchos emprendimientos que hoy en día han contribuido a darle pues trabajo a muchas personas, ¿no? Hablábamos de aquellas MIPES que tenían o que tienen menos de 10 trabajadores, ¿no? Sin embargo, es su fuente de empleo, es su fuente de trabajo. Entonces, cuando hablemos de generación de empleo, no solamente volteemos a mirar páginas en Internet para buscar de repente puestos vacantes, sino también uno mismo. Es más, muchos de los que estamos acá trabajando, ¿no? Tenemos, por un lado, este empleo y por el otro también tenemos un trabajo independiente o un trabajo propio, ¿no? O basado pues en algún emprendimiento.
Sin embargo, hay que tener en cuenta también puntos importantes dentro de este ámbito de emprendimiento, como es pues la redefinición de las líneas de negocio. Y es que para enmarcarnos en esta generación de empleo, ¿no?, pero basados en el emprendimiento, es necesario indicar que hoy en día, ¿no?, los trabajos hasta antes de la pandemia se daban de una manera y después de la pandemia se vienen dando de otra. En la medida que abordemos esa situación, esa nueva normalidad, esas nuevas actividades, ¿no?, esta nueva forma de trabajo, es que voy a poder pisar tierra como emprendedor y decir, esto sigue, esto no sigue. ¿Por qué? Porque no hay demanda o porque bajo estos canales de repente puedo manejar mejor la estrategia de venta, ¿no?, de mis productos o de mis servicios, ¿no? Entonces, dejar de lado esta resistencia al cambio va a contribuir mucho, ¿no?, con la redefinición de las líneas de negocio. Un nuevo urbanismo y sentido de comunidad. Y es que muchos emprendimientos hoy justamente se basan en la contribución que tengan con la sociedad. Y esto claramente tiene mucho relacionamiento con el punto 3, que es reinventar la salud, ¿no? Muchos de los emprendimientos que han salido justamente en épocas de pandemia han sido para ayudar a la población. Y en la medida que eso se dé, lógicamente el cliente, el usuario, la población misma, la comunidad misma, lo valora, lo retribuye, ¿no? Entonces, de hecho, muchos emprendimientos se han situado dentro del ámbito pues médico, ¿no?, dentro del ámbito de salud, como los protectores faciales, por ejemplo, impresos en 3D, ¿no? O aquellas mascarillas, ¿no? Veía el caso, por ejemplo, de un emprendimiento de dos señoritas, ¿no?, que vendían pues estas souvenirs, vendían también para despedida de soltera de repente, ¿no? Todos los elementos accesorios, ¿no? Pero en medio de esta pandemia, ustedes saben de que eventos no habían, ¿no? Ni despedida de soltera, ni bautizos, absolutamente nada, ¿no? Entonces ellos dijeron, vamos a quebrar, ¿no? Porque, ¿qué vamos a hacer? Pues bien, a una de ellas se les ocurrió, justamente cuando empezaron a escasear las mascarillas, coser mascarillas. Y se embarcaron en eso y de eso viven en la actualidad. Es decir, cambiaron el giro del negocio, pero siempre situándose en esa posición también de ayuda, ¿no?, y frente a la situación que estábamos pasando, ¿no? Entonces, en la medida que se adopte este concepto también de responsabilidad social, es que un emprendimiento puede tener también mayor acogida. Hoy, algo que se valora mucho es la ayuda a las personas, porque estamos pasando por momentos difíciles, críticos. Entonces, no todo es lucrar en la vida, ¿no? Estamos también pasando por momentos en los que realmente necesitamos ayudas solidarias, ¿no? Y los emprendimientos que se basen justamente en este ámbito, de hecho, tienen otra visión frente al consumidor, ¿no? Bien, tenemos también el trabajo, el cual de hecho ya no va a ser en un solo lugar, ¿no? Desterremos esa idea, ¿no?, de que va a seguir siendo pues presencial al menos en su 100%, ¿no? Eso no se va a dar. Hoy seguimos trabajando así, probablemente este año sigamos pues intercalados, pero a la presencialidad real habría que evaluarse, ¿no? Regulación más rápidas y adaptables. Y es que hoy hablamos desde el ámbito que el emprendimiento también aborda las regulaciones de cada país, ¿no?, basados en la actualidad, de hecho, en un ámbito cada vez más flexible, y la flexibilidad justamente lo proporciona el ámbito digital, ¿no? Bien, tenemos allí que para la ONU, la innovación, la creatividad y el emprendimiento pueden proporcionar un nuevo impulso al crecimiento económico y a la generación de empleo, ¿no? Sabemos que, de hecho, el 21 de abril es el Día Mundial de la Creatividad y la Innovación, pero la ONU le ha puesto especial importancia al hecho de que estos tres conceptos relacionados contribuyen al crecimiento económico de cualquier país, ¿no?, y obviamente de la generación pues, de empleo. Pues bien, vamos a pasar entonces a la parte de casos prácticos. Tenemos, por ejemplo, Coca-Cola, ¿no? Coca-Cola, como ya sabemos, tiene años en el mercado. Es una de las empresas líderes, top en el mercado. Pues bien, vamos a situarnos entonces en este análisis Scamper, ¿no?,
que nos habla pues de, por ejemplo, sustituir, ¿no? Y es que la Coca-Cola original, la Coca-Cola clásica, es la rojita, ¿no? Pero de hecho, ¿no? En algunos casos, por ejemplo, ha tenido que sustituir sus insumos, por ejemplo, para brindarnos esa Coca-Cola cero, esa Coca-Cola light, ¿no? Porque muchas de las personas, lógicamente, no pueden tomar, pues, estas bebidas gaseosas por el azúcar, ¿no? Y por lo dañino que es. Entonces, en ese sentido, ¿no? Esta empresa ha sabido, pues, sustituir, adaptar, ¿no? Su producto. Pues bien, y cuando vemos, ¿no? Esta etiqueta rojita, luego en otros países vemos la verde, porque acá casi no se ve esa verde, ¿no? Como que la verde nos genera, mmm, como que lo vemos y no nos la creemos mucho, ¿no? Entonces, sin embargo, en otros países sí se requiere, ¿no? Pero bueno, vamos a ver entonces, combinar, ¿no? Coca-Cola de hecho ha sabido combinar sus diversos insumos para que nos brinde justamente ese sabor único que tiene, a pesar de tener una sola línea, que es la bebida gaseosa negra, porque vemos cómo hay otras empresas gaseosas que tienen pues de todos los sabores, ¿no? Pero Coca-Cola se ha mantenido líder a pesar de tener esta misma línea, ¿no? Entonces ellos han sabido combinar dichos insumos para darle al cliente un valor agregado que sin duda no necesita diversificarse en sabores para seguir contando con un sabor ideal, ¿no? Adaptar. Y es que estas gaseosas, y como ya les manifestaba, dependiendo también del lugar, es que ha sabido adaptarse incluso a las regulaciones de los países, ¿no? Sabemos que hay países que no toleran mucho el tema del azúcar, por ejemplo. Es así que tiene mayor demanda la etiqueta, por ejemplo, blanca o la etiqueta donde dice cero, ¿no? Adaptándose, obviamente, a las regulaciones, ¿no? Modificar, ¿no? Y es que en la modificación, justamente, este ámbito de modificación, se da en la medida que tengan que readaptar su producto manteniendo la misma esencia, ¿no? Para que tenga la misma acogida en otros lugares, ¿no? Proponer, ¿no? Proponer nuevas alternativas. Y como ya les dije, todas las personas no podemos consumir, ¿no? La Coca-Cola, pues, original, ¿no? Y es que por eso es que se tiene, o esta empresa ofrece, ¿no? Esta diversificación en su misma línea y en su misma esencia, porque acá no ha cambiado de color, ¿no? Al menos el contenido, ¿no? Eliminar, ¿no? Lo que no sirva, ¿no? De hecho, Coca-Cola, por ejemplo, antes ellos hacían la, eh, la bebida, la envasaban y bueno. Luego dijeron que esta fórmula la podían vender a aquellas franquicias para que también siguieran manteniendo ese sabor, ¿no? La esencia, porque lo que ellos requieren es que ese sabor, esa esencia no se pierda, ¿no? Y se dieron cuenta también que perdían, digamos, cierto tiempo en el envasado, ¿no? Es entonces que eliminaron aquellos procesos que a ellos no les sumaban, ¿no? Incluso en el ámbito de distribución. Reordenar, invertir elementos, hacer lo contrario, ¿por qué no? ¿No? Proponer también nuevas ideas, nuevas formas de trabajo. En este caso, Coca-Cola es una empresa que está en todo el mundo y tiene que adaptarse en realidad a las regulaciones de todos los países donde quiere operar, ¿no? Bien, tenemos también a Amazon, ¿no? Que goza pues del beneficio de tener diversos productos propios de Amazon. Tiene, obviamente, que es su fuerte, ¿no? La venta de productos, ¿no? La distribución, también tiene una línea de drones, ¿no? Que hoy hacen entrega de los productos. También tiene diversificación en el ámbito de los supermercados, ¿no? Se habla que en Estados Unidos goza de uno de los supermercados más modernos, ¿no? Porque cuenta con tecnología Freelex, ¿no? Que es una tecnología que no requiere, por ejemplo, de cajeros, sino que cada vez que una persona ingresa a ese supermercado o mini market, coge un producto, automáticamente se le carga al cliente y se hace el débito de su tarjeta. Y ustedes dirán, ¿y cómo? Pues bien, su alta tecnología
permite que al coger los productos, ¿no? Esta vaya asociada a una tarjeta de débito o de crédito y se proceda con la compra, ¿no? El tema tecnológico pues es bastante ambicioso, ¿no? Y si nos damos cuenta, este valor agregado justamente lo proporciona el ámbito digital, ¿no? Pues bien, tenemos también a los productos, ¿no? Que de hecho lo sacó al mercado o fue fundador Steve Jobs. Y es que esta variedad, esta elegancia, ¿no? Frente a sus productos tan sofisticados, ¿no? Le valió, ¿no? Aquel valor agregado. Se dice que a Steve Jobs lo sacaron de su propia compañía, él lo fundó y sus cofundadores lo sacaron, ¿no? Pero el emprendedor, ¿no? Que es de madera, ¿no? Lo saquen de un empleo, de su propio negocio, simplemente sale y vuelve a formar otro. Y es así que formó Pixar, ¿no? Estos estudios para hacer pues estos dibujos animados, ¿no? Entonces, eh, de hecho, ¿no? Su valor agregado justamente estaba en este ámbito de creatividad, de generación de autoempleo prácticamente, porque él no necesitaba emplearse en otras empresas, sino que él mismo fundaba, ¿no? Bill Gates, ¿no? Que fundó pues Microsoft. De hecho, uno de los puntos importantes en la generación de empleo ha sido tratar a sus empleados como lo hubiesen querido que lo traten a él, ¿no? Valorar mucho a sus empleados le ha servido para constituir una empresa bastante fuerte en términos de estructura organizacional. Y esto claramente ha contribuido, ¿no? Con los términos de creatividad en la organización. Tenemos a Facebook, que claramente es una de las empresas más grandes a nivel mundial, ¿no? Está dentro de las 4 multimillonarias, ¿no? Y el valor agregado se ha situado en aquella diversificación, por ejemplo, en temas de publicidad, ¿no? Vemos que cuando queremos pues publicitar un producto en Facebook, pues tiene o goza de poder nosotros segmentar a nuestro público objetivo, ¿no? Y en base a eso, a la cantidad de personas que queremos que llegue, es que realmente se pone el precio. Y aún así, el precio de publicidad sigue siendo relativamente barato, ¿no? Tenemos a Elon Musk, ¿no? Que es el creador de Tesla, y que justamente la clave de su éxito pues cae en sus productos innovadores, asequibles, mantiene siempre una fidelización con sus clientes, tiene un propósito bien definido, se orienta por el tema pues de sistemas de ventas directas, ¿no? Lo que claramente ha contribuido a darle un valor agregado, ¿no? A sus productos y también a sus actividades que se realizan, ¿no? Pues bien, es todo por hoy. Les agradezco por su atención y nos vemos en la próxima clase. Muchas gracias.